La funeraria olía a lirios, y a viejas rencillas sin resolver. Permanecí en un rincón del lujoso salón de velación, observando cómo mis hermanas, Victoria y Eleanor, dominaban la escena como reinas recibiendo tributos. Vestidas con trajes de Armani negros, maquillaje impecable a pesar de su supuesto duelo, y esa actitud de superioridad que marcó toda mi infancia. Soy Diana Medius. Aunque ellas insistieron en llamarme la pequeña D, incluso después de cumplir los 30. A mis 34 años, era la menor de las 3 hijas, la que, según la narrativa familiar, no heredó ni el talento empresarial de papá ni la gracia social de mamá. La decepción familiar, la que eligió el trabajo social en lugar del derecho, la que conducía un Subaru con más de 10 años en lugar de autos de lujo rentados, la que vivía en un modesto dúplex mientras ellas mantenían mansiones en las colinas. Si tan solo supieran lo que había estado construyendo en secreto. El ataúd de caoba de mamá dominaba el centro del salón, rodeado de arreglos florales tan elaborados como costosos. Había muerto en paz mientras dormía a los 72 años, dejando atrás una imagen cuidadosamente diseñada de escenas benéficas y membresías exclusivas en clubes de campo. Pero lo que realmente dejó atrás fue un testamento que revelaría cómo me veían en realidad mis hermanas. Victoria se me acercó, el taconeo de sus zapatos resonando sobre el mármol, a sus 38 años. Era la mayor y siempre se había comportado como si eso le diera autoridad, sobre todo y todos. Su esposo, Márquez, la seguía de cerca, emanando ese aire de autosuficiencia de alguien que mezcla dinero viejo con arrogancia nueva. La velación termina en 1 hora, dijo ella sin rodeos. Luego debemos hablar de los arreglos. Así llevaban semanas, llamando a la lectura del testamento, como si lo que me correspondía fuera simplemente otro trámite administrativo. Eleanor se unió, su cabello rubio perfectamente peinado, sin moverse ni 1 milímetro, pese a la humedad. A sus 36 años, había perfeccionado el arte de aparentar preocupación mientras hacía cálculos mentales. Su esposo, James, asintió con gesto solemne, aunque probablemente ya estuviera planificando cómo invertir cualquier fortuna que les cayera. Ya hablamos con Harris Blackwell Asociados, anunció Eleanor, refiriéndose a la firma legal de toda la vida. La lectura del testamento será mañana por la mañana. Solo familia, por supuesto. Asentí en silencio, bebiendo agua en un vaso de plástico, mientras ellos brindaban con copas de cristal. Incluso en el funeral de mamá, las jerarquías se mantenían intactas. Sería prudente mantener expectativas realistas respecto a la herencia, dijo Márquez con su tono habitual de condescendencia. Lo que Márquez quiere decir, tradujo Victoria, aunque lo había entendido perfectamente, es que mamá fue muy clara en recompensar el éxito y la responsabilidad. Éxito y responsabilidad, palabras clave para Diana no recibe nada. La verdad es que lo había visto venir desde hace años. Cada cena familiar en la que hablaban de sus últimas adquisiciones, mientras yo mencionaba el trabajo en mi ONG. Cada Navidad donde intercambiaban regalos carísimos, mientras yo traía galletas caseras. Cada cumpleaños donde alardeaban de los colegios privados de sus hijos, mientras yo hablaba de los alumnos de la escuela pública a los que mentoreaba. Me habían descartado como la idealista que jamás lograría estabilidad financiera. Y yo lo permití. Porque mientras ellos vivían de fondos fiduciarios y herencias, yo estaba construyendo algo que jamás imaginaron. Algo que, mañana por la mañana, sacudiría los cimientos de esta familia. El día siguiente amaneció gris y lluvioso. En sintonía con el ambiente, nos reunimos en la sala de conferencias de Harris Blackwell Asociados. La firma ocupaba los 3 últimos pisos del edificio más prestigioso del centro. Maderas oscuras, retratos intimidantes de los socios fundadores y una vista que imponía. Robert Harris en persona leería el testamento. A sus 65 años, era el abogado de la familia desde hacía décadas, presente en cada decisión financiera importante desde la muerte de papá hacía 5 años. Se sentó a la cabecera de la mesa de caoba, con carpetas manila perfectamente ordenadas frente a él. Victoria y Márquez se acomodaron de un lado, Eleanor y James del otro. Yo me senté sola al otro extremo de la mesa, aislada. Como siempre, nadie pasó por alto la simbología. Antes de comenzar, dijo Robert, aclarando su garganta, quiero reiterar mis condolencias. Su madre fue una mujer extraordinaria que dejó un legado admirable.
Un legado que incluía 3 propiedades de lujo, una cartera de inversiones y la participación mayoritaria en Matthews y Associates, la consultora boutique fundada por papá. Una estimación conservadora situaba el patrimonio en $15 millones. No era una fortuna billonaria, pero sí más que suficiente para que mis hermanas vivieran cómodamente el resto de sus vidas. Robert abrió la primera carpeta. El testamento de su madre es sumamente detallado. Quería que sus deseos quedaran perfectamente claros. Victoria se inclinó ligeramente hacia adelante. Los dedos impecablemente cuidados de Eleanor tamborileaban en silencio sobre la mesa. Sus esposos intentaban parecer solemnes, pero en sus mentes ya se escuchaba el sonido del dinero cayendo. A mi hija Victoria, comenzó Robert, le dejó la casa de Beacon Hill, valorada en aproximadamente $2.3 millones, junto con el mobiliario y mi colección de joyas antiguas. Victoria sonrió, una curva sutil en sus labios perfectamente pintados. Aquella casa había estado en la familia por 3 generaciones. A mi hija Eleanor, continuó, le dejó la propiedad en Martha's Vineyard, valorada en $1.8 millones. Junto con el yate Serendipity y mi colección de arte. Eleanor apretó la mano de James bajo la mesa. Aquella casa en la isla era donde pasamos todos los veranos de la infancia. Ella siempre decía que allí criaría a sus propios hijos algún día. Robert hizo una pausa y me miró directamente a mi hija Diana. Aquí venía un fideicomiso con restricciones. Tal vez una pequeña suma con condiciones sobre cómo usarla. Algo que me mantuviera agradecida, pero dependiente. Le dejo mi amor, mi orgullo, y mis disculpas por no haber entendido antes lo que realmente estaba construyendo. La sala quedó en completo silencio. Esa no era la jerga habitual. ¿De un testamento? ¿Qué significa eso?, espetó Victoria. ¿Dónde está su parte? Robert siguió leyendo. No dejó nada a Diana de mi patrimonio, porque ella ya ha superado todo lo que yo podría haberle dado. Los documentos en su posesión lo explicarán todo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Abrí mi maletín y coloqué una carpeta gruesa sobre la mesa. Me preguntaba cuándo llegaríamos a esta parte, dije en voz baja. Victoria palideció. ¿De qué estás hablando? ¿Qué documentos? Abrí la carpeta. Escrituras de propiedades, registros corporativos, balances financieros. Todos con sellos oficiales, todos legales, todos reales. Ya que estamos hablando de herencias, dije, déjenme mostrarles lo que he estado heredando yo. Eleanor miraba los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma. ¿Pero cómo?, susurró Victoria. ¿Cuándo? ¿Cuándo habríamos sabido algo? Sonreí con tristeza. Lo habrían sabido si alguna vez se hubieran interesado, si alguna vez me hubieran preguntado por mi vida sin lástima. Pero siempre estuvieron demasiado ocupadas asumiendo que yo era un fracaso. Saqué mi portátil y abrí una presentación que había preparado especialmente para este momento. Campus Holdings comenzó hace 8 años con una herencia de $50,000 de la abuela Rose. ¿La recuerdan? Aquella cuyo funeral no asistieron porque no era lo suficientemente prestigioso. En la pantalla, una línea de tiempo mostraba, adquisición tras adquisición, propiedades, empresas, activos estratégicos que había acumulado a lo largo de los años. Mientras ustedes gastaban el dinero del fideicomiso en autos de lujo y membresías de clubes de campo, yo estudiaba un MBA por las noches, sacaba la licencia de corredora, obtenía certificación inmobiliaria y construía relaciones con propietarios de activos en crisis que necesitaban soluciones rápidas. Robert se inclinó hacia adelante, repasando los documentos con atención. Diana, esto es extraordinario. Has estado sosteniendo el patrimonio familiar por años, sin que ellos lo supieran, apoyando y protegiendo en ti. Papá era orgulloso, pero también estaba preocupado. Sus gastos médicos eran enormes. La firma de consultoría estaba en aprietos por la recesión. No quería que sus hijas supieran lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Pasé a la siguiente diapositiva. Así que hicimos un trato. Yo adquiriría las propiedades en silencio y las mantendría en la familia. Él mantendría las apariencias mientras recibía el tratamiento que necesitaba. Todos cómodos. El apellido intacto. Victoria recuperó su voz. Pero, el testamento, el de mamá, dice que heredamos. Heredan propiedades que yo ya poseo. Terminé la frase. Mamá sabía la verdad. El testamento es su forma de obligarlas a tener esta conversación.
de hacerles entender lo que realmente ocurrió mientras ustedes pensaban que yo fracasaba. Me puse de pie y caminé hacia la ventana con vista a la ciudad. ¿Saben? Aprendí algo importante viendo a esta familia. La verdadera riqueza no está en las apariencias ni en los símbolos de estatus. Está en crear valor, en pensar estratégicamente, a veces en hacer sacrificios que otros no entenderán. Eleanor finalmente habló, con voz temblorosa. ¿Qué? ¿Qué significa esto para nosotras? Me di vuelta para mirarlas. Significa que tienen decisiones que tomar. Regresé a la mesa y saqué un último juego de documentos. Estos son contratos de arrendamiento nuevos para ambas propiedades. Precio justo de mercado. Condiciones estándar. Pueden seguir viviendo en los hogares de siempre, pero como inquilinas. No como herederas. El rostro de Márquez se tornó púrpura. ¿Nos estás cobrando alquiler? ¿Por nuestras propias casas familiares? No son sus casas familiares, dije con calma, son mis propiedades. Pero les estoy ofreciendo términos razonables porque todavía creo en la familia, incluso cuando la familia no ha creído en mí. Abrí otra carpeta. O si lo prefieren. Aquí están los acuerdos de compra. Les vendo cada propiedad al valor actual de mercado. La casa de Beacon Hill ahora vale 3.2 millones. La de Vignette. 2.6 millones. Más las mejoras y el mantenimiento que he invertido estos años. James tecleaba frenéticamente en su celular. No tenemos ese tipo de liquidez. Lo sé, respondí. Sin rodeos, por eso ofrezco la opción de alquiler. Victoria golpeó la mesa con fuerza. Esta es una extorsión. No puedes robarnos nuestra herencia. No he robado nada, respondí. Lo salvé. Cuando papá enfrentaba la bancarrota. Por las facturas médicas, cuando la firma consultora se hundía, cuando la base financiera de esta familia se desmoronaba. Yo intervine, en silencio, con eficacia, sin pedir crédito. Puse sobre la mesa varios estados de cuenta bancarios. Aquí están los $890,000 que pagué por el tratamiento oncológico de papá, que el seguro no cubría. Aquí los la 1 y 2 millones que invertí para salvar Matthews and Associates. Aquí 400,000 en mejoras y mantenimiento de propiedades en los últimos 3 años. Robert examinaba los documentos con creciente asombro. Diana, básicamente ha sido la benefactora anónima de la familia durante años. No tan anónima para papá, dije en voz baja. Él sabía. Estaba agradecido y orgulloso, aunque no pudiera decirlo públicamente, sin revelar cuán cerca estuvimos de perderlo todo. Me senté de nuevo, mirando los rostros conmocionados de mis hermanas. Esto es lo que propongo, podemos continuar como hasta ahora. Ustedes viven en las propiedades. Yo conservo la propiedad, y fingimos que nada ha cambiado, o reconocemos la realidad y seguimos adelante con honestidad. Eleanor se secó los ojos, dejando rastro de rímel en sus mejillas. No lo entiendo. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? ¿Por qué dejarnos pensar que eras un fracaso? Porque necesitaban pensar eso, respondí. Las hacía sentir seguras en sus propias decisiones, y, honestamente, me daba el espacio para trabajar sin interferencias. Coloqué tarjetas de presentación sobre la mesa. Pero ahora ya lo saben. Diana Matthews, CEO de Campus Holdings, la hermana a la que despreciaron, ha sido quien los mantuvo a flote. Victoria tomó la tarjeta como si quemara. ¿Y ahora qué pasa? Ahora deciden qué tipo de familia quieren ser. Una basada en relaciones honestas y respeto mutuo. O en fingimientos y resentimientos. Reuní mis documentos. Los contratos de arrendamiento son válidos por 72 horas. Después de eso, tendré que hacer otros arreglos. Cuando llegué a la puerta, Eleanor me llamó. Diana, espera. Me giré. Lo siento, dijo. Con voz apenas audible, hemos sido horribles contigo, condescendientes. Te juzgamos. Mientras tú construías un imperio. ¿Y nosotros qué hacíamos? Vivir de la herencia. Y menospreciar a quien en realidad la estaba generando. Pero eso puede cambiar, dije, sin dureza. Si ustedes quieren que cambie. Victoria se puso de pie, lentamente. ¿Qué? ¿Qué esperarías de nosotras? Sí, y quisiéramos reparar esto. Sonreí. Por primera vez en todo el día. Honestidad, respeto. Y tal vez, solo por una vez, que me inviten a una cena familiar como igual. No como caso de caridad. Márquez carraspeó. ¿Y las propiedades? Son mías, dije firme.
Pero pueden seguir siendo sus hogares. Todavía creo en la familia, incluso cuando la familia ha tenido dificultades para creer en mí. Los dejé allí, atónitos y en silencio, mientras Robert explicaba las implicaciones legales de todo lo que acababan de descubrir. 3 días después, recibí 2 contratos de arrendamiento firmados y un tercer documento inesperado, una solicitud formal para que Eleanor se uniera a Campus Holdings como vicepresidenta de gestión de propiedades. Al parecer, había reflexionado sobre sus verdaderas habilidades e intereses. Victoria tardó más, pero finalmente llamó para preguntar sobre oportunidades de inversión para ella y Márquez. Querían aprender, dijo, entender cómo había construido algo real, en lugar de simplemente heredar. Las cenas familiares que siguieron fueron distintas. Torpes al principio, pero más honestas. Me preguntaban sobre mi trabajo. De verdad, preguntaban y escuchaban. Yo también aprendí sobre sus luchas, la presión de mantener apariencias, el miedo de no estar a la altura de lo que todos esperaban de ellas. 6 meses después, estábamos todos sentados alrededor de la mesa del comedor en la casa de Beacon Hill, mi casa, donde ellos pagaban alquiler, pero a los que había dado libertad total para decorar y vivir a su gusto. Eleanor había resultado sorprendentemente hábil como gestora de propiedades, aumentando el valor de nuestro portafolio en un 15% solo en su primer trimestre. Victoria había iniciado su propia consultora, usando conexiones de Medius and Associates, pero construyendo su propia base de clientes. ¿Sabes?, dijo Victoria, mientras servían el postre. Antes creía que la herencia era recibir dinero de la familia. ¿Y ahora?, pregunté. Ella sonrió, una sonrisa sincera que no le había visto en años. Ahora creo que se trata de lo que construyes con la familia que tienes. Eleanor alzó su copa de vino. Por Diana, por salvarnos de nosotras mismas incluso cuando no lo merecíamos. Levanté mi vaso de agua. Algunos hábitos no mueren. Por la familia, la que uno elige ser, no la que uno hereda. Mientras brindábamos, miré a las mujeres que antes me habían descartado. Ahora me trataban como igual. Habían aprendido que el éxito no se trata de dónde empiezas, sino de lo que construyes en el camino. Los documentos que las habían impactado ese día en la oficina del abogado ahora estaban enmarcados en mi despacho, no como trofeos, sino como recordatorios de que a veces la mayor herencia no es dinero ni propiedades, es saber que puedes construir algo verdaderamente significativo, incluso cuando nadie cree que puedas, y, con suerte, usar ese éxito para construir algo aún más valioso, una familia basada en el respeto, no en suposiciones, en la verdad, no en las apariencias. La niña, a la que llamaban la pequeña de ya, no existía. En su lugar estaba Diana Medius, CEO, propietaria, y, finalmente, su igual.